Hoy, domingo 6 de marzo, recibimos con mucha alegría al hermano Martín Paz. Él nos estará dando una conferencia que es el estado de atención. El estado de atención. Martín Paz es un hermano de la Sociedad Teosófica Argentina. Ingresa a la Sociedad Teosófica en el 1990. Es analista de sistema. Su libro es Luz en el Sendero. Y su autor favorito es Krishnamurti. En nombre de la Federación Teosófica Interamericana, le damos la bienvenida a todos ustedes y a nuestro hermano Martín Paz. Vamos a pedirle ahora a Isaac que por favor haga la invocación antes de empezar. Gracias. Bien, unos segundos vamos a tratar de repetir las frases de la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Gracias a todos. Hermano Martín, los micrófonos son suyos en este momento. Gracias. Gracias Magali y gracias a todos los presentes. Y lo primero que vamos a hacer es compartir pantalla. Sí, ya puedes hacerlo. Bien, el tema de hoy es el estado de atención. Hay varias cosas que deducir ya a partir del título y que vamos a ir charlando. Quizás queden más preguntas que respuestas, pero un poco la idea es esa, de poder pensar acerca de esto y no tanto llegar a conclusiones. Hay una frase que me gustó como para comenzar, que es de Mahatma Gandhi, y dice: la gota de agua participa de la grandeza del océano, aunque ella no lo sepa. Pero ni bien se empeñe en separarse de él, se secará completamente. La idea de hablar un poco del océano al comienzo, y ustedes verán un gráfico a la izquierda que quizás es un poco descriptivo, pero no tiene tanta importancia, es solamente para acompañar un poco la idea, es tratar de hacer una similitud, ir desde algo conocido a algo difícil de conocer o difícil de acercarse, por lo menos a través de las palabras o a través de las ideas. Entonces la metáfora del océano me pareció un poco la más adecuada, en la cual tenemos la luz del sol que se refleja sobre las aguas del océano y parte de esa luz va a entrar hasta cierto nivel dentro del agua. Por ejemplo, hasta 200 metros podemos llegar a encontrar un panorama así, con cierta luminosidad. Hasta 1000 metros empieza una zona de penumbras, que se llama. De 1000 a 4000 metros ya empieza la zona oscura, o sea, la zona en la cual puede llegar el resto de luz, sobre todo hasta los 2000 metros más o menos, y a partir de ahí empieza la oscuridad, lo que sería para nosotros la oscuridad. Aquí está con luz artificial, obviamente, porque toda esta es ya la parte de la zona oscura, que es la base del océano.
Y en algunos lugares hay fosas oceánicas que están la más profunda a 11.000 metros, que también tienen un aspecto similar a este, también iluminada artificialmente ya que es totalmente oscura. ¿Qué relación podemos encontrar con la conciencia? Podemos pensar la conciencia como esa fuente de luz y el agua como la materia. Al costado tenemos un resumen en el cual el 100% de luz se encuentra en la superficie, pero cuando ingresa al agua, hay una zona iluminada que es aproximadamente el 45% de esa luz. ¿Por qué? Porque parte se refleja. También hay otra parte que se dispersa y nos queda una zona de penumbras con un 15%. En todo esto vayamos haciendo una analogía con lo que puede ser, no digo que lo sea, digo que puede ser lo que es el opacamiento de la luz de la conciencia, por llamarlo de algún modo, en la medida que se va recubriendo de la materia en los distintos niveles, en las distintas densidades. Y otra parte de luz, ya lo que queda, se absorbe. En la zona de oscuridad apenas llega a un 1%. La conciencia, lo primero que encuentra es, y acá ya estamos hablando del ser humano constituido, en el cual está formado por una tríada superior. No se preocupen por los nombres en sánscrito, es solamente para aquel que quiera tener más conocimiento sobre esto, los pueda buscar con esos mismos nombres, para no confundir. Hay traducciones que la vamos a ver después, pero quería empezar con esta que es la más clásica. Atma Buddhimanas es la tríada superior, y el cuaternario inferior tiene por una parte, en cierta zona, la mente y las emociones, y en la zona más densa, la energía vital y el cuerpo físico. Aquí tenemos otra forma de verlo, es la que habitualmente usamos en los cursos, y quería aprovechar eso para el que ha participado ya en algún curso, en el cual podemos ver Atma, podemos decir que es la voluntad en realidad es voluntad espiritual, la intuición, que es Buddhi, y el mental superior, que es parte de Manas. Todo esto conforma lo que se llama el yo superior. Y el yo personal, o yo inferior, si uno lo quiere llamar así, pero prefiero como yo personal, está constituido por esa otra parte de Manas, que es mental inferior, emocional y físico. La luz de la conciencia, como habíamos planteado, se va recubriendo de materia cada vez más densa. El movimiento propio de cada vehículo, pensemos que la conciencia penetra en todos los niveles, en todos los planos, en todos los vehículos, y el movimiento de cada vehículo distorsiona la dirección de esos rayos de luz. Y la mayor densidad en cada plano va absorbiendo esa luz y limitando nuestra conexión con lo superior. Y acá lo vamos a dejar planteado. Hay muchas cosas que van a quedar solamente planteadas. Y es que hay una correlación simpática, si queremos ponerle un nombre, a través de la vibración que tiene cada plano. Así como Manas es dual, en el cual podemos hablar de un mental superior y un mental inferior, Buddhi tiene una cierta correlación con el plano emocional. Por eso cuando hablamos de intuición, muchas veces, o lo que es la forma común de entenderlo, tiene que ver con lo sentimental, con lo emocional, y no es eso. Pero esa relación parte de que de algún modo, por simpatía, por vibración, uno podría tener esa sensación, ese sentimiento, podríamos decir, cuando uno tiene una intuición, porque Buddhi tiene esa parte es, de algún modo, refleja en nosotros de esa forma, a través de la sensibilidad, y otra parte como luz, porque es un canal de la luz de la conciencia,
y que refleja directamente sobre Manas, sobre nuestra parte superior. Lo mismo pasa con la voluntad y el plano físico. Hay una relación también de ese estilo. En el caso de Buddhi, como dice Annie Besant, es dual, pero no está separado. Y es muy importante ese detalle. Tiene una dualidad, en el plano búdico hay una dualidad, pero no hay separación. En Renovación de sí mismo, Taimi plantea de algún modo o de otra forma, para darle otro aspecto, que en vez de planos superpuestos uno encima del otro, son círculos concéntricos, en el cual el círculo central es el logo solar y el círculo más externo, podríamos llamar, es el plano físico. Dice que cada esfera de estas 7 esferas se interpenetran de modo que la más interna impregna a todas las demás. Es decir, lo que es el centro de energía, que podríamos llamar logo solar, penetra en todos los niveles, desde adentro hacia afuera. Todas estas palabras son relativas, ¿no? No hay una adentro y una afuera. Al ir hacia adentro, si uno hace el camino inverso, o si quiere hacer el camino inverso, desde el plano físico hacia el centro, al ir hacia adentro, esfera tras esfera, o plano tras plano, si lo vemos de la otra forma, los velos de ilusión se adelgazan hasta desaparecer completamente cuando alcanzamos la conciencia del logo solar, que impregna y sostiene todos los planos. Este logo es justamente el que da vida a todos los planos y los sostiene. Una mónada, y acá aparece otra palabra que no la vamos a ampliar, la vamos solamente a presentar, en manifestación podemos representarla en este diagrama. Este diagrama lo que intenta representar que esa luz, o ese logos, de algún modo emite ciertos rayos. Ese rayo de luz es la mónada. Acá le estamos diciendo mónada, y que esa mónada, en la medida que se va recubriendo de los distintos niveles de densidad de materia, va formando vehículos. Yo acá puse 3 a modo de ejemplo, pero va formando en cada plano, de algún modo se va recubriendo de materia y va generando un vehículo, como dice acá, por un radio. Esa es la forma que está representada, por un radio que atraviesa todos los círculos concéntricos. Esto indica que el rayo de la conciencia divina, que representa a una mónada en este esquema, pasa a través de todos los planos y energiza un juego completo de vehículos que la conectan con los diferentes planos. Acá plantea otra cosa más, Taimi, es de qué manera tenemos que hacer ese camino inverso del que hablábamos, de ir acercándonos a esa luz. Lo primero que él dice es ver las cosas como son, hasta donde ello sea posible. Aún con las limitaciones de los planos inferiores, es uno de los requisitos preliminares para adquirir la visión espiritual. La intuición no puede actuar por medio de una mente distorsionada. Es muy difícil, si no imposible, ver las cosas fielmente y en su justa perspectiva. Es necesario mantener en suspenso o neutralizar las tendencias de la mente, sean activas o latentes, para tener lo que se llama una mente abierta. La mayoría de la gente vive poniéndose toda clase de anteojos de color y mirando todo a través de ellos, sin siquiera darse cuenta de que hay algo falso en su visión de las cosas y de las personas que la rodean. O sea, ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos esos anteojos coloreados distorsionando nuestra visión del mundo. Cuando estas parcialidades se establecen, surgen los prejuicios más absurdos
que encierran la visión dentro de un marco muy estrecho, que a veces nos ciegan acerca de algunas cosas. Krishnamurti dice que la atención es como una ola. Cuando uno empieza a mirar o intenta prestar atención, o sea, ejercer de forma voluntaria la atención, la observación, lo primero que se da cuenta es que a partir de estar mirando, pongamos el ejemplo de observar a través de la vista, ¿no? Uno puede escuchar también, pero empecemos con la vista. Al instante siguiente uno ya está pensando en algo relacionado con eso, porque impactó algo dentro nuestro y eso provoca un movimiento desde afuera hacia adentro. Un poco lo que quiere decir Krishnamurti es esto, que la atención va desde un punto exterior a un punto interior dentro nuestro. Pero ese movimiento de olas que va y viene es algo natural, en realidad. Es algo en el cual la mente tiene un funcionamiento de tipo cíclico y está bien que eso sea. Ahora, de algún modo, en todo esto hay una trampa que tenemos que descubrir, o sea, cómo tener esa atención en forma completa. Uno observa un objeto e inmediatamente se refleja hacia adentro. En nuestro interior todo existe como reflejo de lo externo. De algún modo ahí tenemos modelos mentales, que algunas veces esos modelos van cambiando, se van rompiendo, o uno tiene chispazos y lo ve de otra forma. Pero en general uno mira todo a través de esos lentes que decía Taimi, que no dejan de ser otra cosa que modelos mentales. Hay una relación que se establece sujeto-objeto, en la cual esa relación adquiere su significado. Y quizás un ejemplo para esto es, para entenderlo un poquito más, es las cosas significan para cada persona algo distinto. Si yo tengo un objeto, un libro, un anillo o algo que alguien me regaló con afecto, eso va a tener un significado para mí que no lo va a tener para otra persona. Y de algún modo todo tiene esa relación de significado. Las cosas no son lo que uno ve, o sea, no es algo objetivo, uno ve el exterior o todo lo que uno rodea, incluso las personas que nos rodean, lo ve a través de ese significado, lo que significa para nosotros esa persona, lo que significa para nosotros ese objeto. Eso es lo que en realidad vemos. Por eso él llama esto una relación de sujeto y objeto. Y acá tenemos un ejemplo. Queremos practicar meditación y colocamos una vela encendida delante nuestro para concentrarnos. Enfoco mi atención en la llama de la vela. Veo cómo se mueve, los colores que genera, etc. De pronto me encuentro pensando en otra cosa completamente distinta. Subconsciente o inconscientemente hubo una serie de pensamientos asociados a partir de lo que estaba mirando y mi atención se volcó hacia adentro. Este hacia adentro es entre comillas, ¿no? Hay otro ejemplo que se suele usar, que ustedes lo habrán escuchado también, es de subirse a la nube. Uno ve las nubes pasar en el cielo y de pronto está pensando en otra cosa. Y se suele decir, se subió a la nube. El problema es que cuando nos bajamos de esa nube, ¿no? Y en esto pasa lo mismo. No es, como decía, es algo natural ese movimiento desde afuera hacia adentro. El problema es que en general no volvemos, ¿no? La atención se cortó ahí, o la observación en todo caso se cortó ahí. Y muchas veces en nosotros genera cierta frustración ese movimiento. Entonces acá donde tenemos que empezar a hacer algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es llevado por ese movimiento de la ola? ¿A quién es el que va arriba de la ola o arriba de esa nube? ¿Cómo dentro de nosotros mismos lo podemos ubicar?
¿Es el que observa el objeto, el que está observando ese objeto y pierde la atención? ¿Es ese el que va arriba de la ola? ¿Existe una afuera y una adentro? Esto es una gran pregunta, ¿no? Esa división que estamos haciendo nosotros entre lo que vemos, que está afuera, y lo que se refleja dentro nuestro, que es, le llamamos nosotros adentro. ¿Existe esa división realmente? ¿O son parte del mismo movimiento? Quizá aquí hay una clave un poco en lo que se refiere a cuál es la atención necesaria para poder ver todo el movimiento completo. Y la pregunta siguiente es, ¿podemos ser parte del movimiento completo? Y quería agregar esta pregunta de Krishnamurti, que dice, ¿podemos hacer una pregunta y dejarla sin tratar de encontrar una respuesta? Son muchas preguntas, ¿no? Vamos a una definición que tiene que ver con la palabra estado, cuando uno habla de estado de atención, en este caso. ¿Qué significa estado? Abajo yo puse solo un ejemplo. Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Se emplea para describir una situación en la cual se encuentra un objeto, en este caso el agua, o un ser vivo. En estos casos, la palabra está relacionada a una forma de ser o de permanecer. Esto es una definición del diccionario, ¿no? Esto abarca también los modos de ser o estar en el transcurso del tiempo. La palabra viene del latín status, que significa estar detenido, aunque con el tiempo la palabra comenzó a usarse para referir el estado de algo en un momento determinado. Pasó de ser algo estático a algo, o sea, cuando uno pregunta cuál es el estado, es en un momento determinado. Es algo dinámico, ¿no? Aclarada esta parte, vamos a pasar a más preguntas. ¿La atención depende exclusivamente de la voluntad? Todo esto es para ir pensando, ¿no? Darle vueltas un poco en nuestra cabeza a ver qué nos aparece, qué nos sucede. ¿Existe un estado al cual uno llega o alcanza? ¿O es un estado que no depende del tiempo? Es decir, ese llegar o alcanzar, de algún modo dependen del tiempo. O sea, yo voy a hacer una serie de pasos y voy a llegar o alcanzar esa meta o eso que esté buscando. Y acá me voy a valer de un ejemplo de Krishnamurti también. Él dice que una persona va caminando hacia el norte creyendo que iba hacia el sur. Creo que es un ejemplo que de algún modo nos ha pasado a todos, ¿no? En algún momento nos ha pasado eso, de perdernos, podemos decir. Estamos yendo hacia un lugar pensando que vamos hacia el otro. Dice que la persona iba caminando hacia el norte pensando que iba hacia el sur. Y de pronto se da cuenta de su error. O sea, a partir de la misma observación, o sea, de las calles que no conoce, de todo lo que... O sea, hay algo en él que resuena que está equivocado, que hay un error, y de pronto se da cuenta de ese error. ¿Qué es lo que pasa? Algo se da vuelta en su cabeza. Él ni siquiera se ha movido, o sea, quedó aún todavía apuntando en la dirección equivocada, pero dentro suyo hubo un cambio. Y ese cambio hizo un giro completo en el cual ahora sí se puede llegar a orientar. Ese movimiento, antes de ir a las características, ese movimiento es lo que él llama un movimiento negativo. Él habla a veces de un movimiento positivo, un movimiento negativo. En realidad habla de una acción positiva y una acción negativa. Esa acción negativa genera ese movimiento negativo, pero no en un sentido, no en el sentido de la palabra de
en sentido malo, digamos, sino como algo positivo, algo bueno, o algo negativo, algo malo. Es una acción de negación. Le dice acción negativa porque es una acción de negación. De pronto hay algo en él que despierta, se da cuenta del error y niega todo lo que está haciendo, niega ese movimiento positivo. Y en ese negar, en ese cuestionarse, si uno lo quiere llamar así, en ese poner en tela de juicio lo que estaba haciendo hasta ese segundo anterior, en esa acción se genera un movimiento que lo reubica, y ese movimiento no depende de la voluntad, no, no depende de un razonamiento, o sea, no depende de una sucesión de pensamientos, sino que es un movimiento interno de la misma mente que se da cuenta de que estaba en el sentido contrario. ¿Cuáles son las características de esta acción negativa? Primero es darse cuenta. Podemos llamarlo como un destello de luz. El segundo tiene que ver con un movimiento espontáneo que nos trae claridad. El tercero es cuestionarse. Cuestionarse, muchas veces Krishnamurti habla de la palabra orden. Un poco lo que pone orden en nuestra vida, lo que pone orden en nuestra mente, para empezar, es justamente ese cuestionarse las cosas que no encajan. Uno cuando empieza a pensar en algo, en algún problema, se da cuenta que hay cosas que no encajan. No sabe bien qué ni por qué, pero se da cuenta que hay cosas que no encajan. Y muchas veces eso ya de por sí nos está diciendo algo. El problema es que normalmente nosotros descartamos esa cuestión y decidimos ir por determinado lugar pensando que eso es lo correcto y lo otro no. No prestamos atención a esas inconsistencias, podríamos llamarle, de lo que nos está mostrando una parte de nuestra mente que no habla, simplemente se expresa de otra manera. O sea, quiero decir, no habla, que es que no se expresa a través de las palabras. Nosotros generalmente pensamos con las palabras, pero hay otra forma, y no lo voy a llamar pensar, lo podríamos llamar de elaborar la realidad, que no tiene que ver con las palabras, no depende del pensamiento. Entonces, en ese cuestionarse aparece el orden, o nos permite lograr ese orden. Y ver la totalidad como una contemplación filosófica, y aclaro filosófica porque la palabra contemplación se usa muchas veces en yoga, y tiene otra connotación de ciertos estados que son alcanzados en la práctica del yoga. Y la contemplación filosófica tiene más que ver con algo que nos lleva más allá de nuestros patrones de pensamiento. Es el que permite romper las estructuras que nos condicionan. Un poco esa es la definición. La atención es el resultado del movimiento de la mente. Y aquí me voy a valer también de otro ejemplo de Krishnamurti. Él habla de que cómo es que se distorsiona la realidad. En principio la mente, y él dice que el lago es la mente, sus aguas son agitadas por el yo. Y esto tómenlo como una metáfora porque es la única manera de entenderlo. Es difícil relacionarlo con cuestiones o con cierta enseñanza conocida. Tómenlo como si fuera una metáfora. La mente es el lago y el viento es el yo. El viento se da cuenta de que el agua está agitada y ese movimiento está perturbando la mente, y el viento hace todo lo posible para calmar, para que el agua se aquiete, pero su mismo movimiento agita las aguas. Y todo termina cuando él mismo, el yo, se da cuenta de que es él el que agita las aguas.
Es una paradoja, ¿no? En general en nuestra vida hacemos eso. O sea, el yo dentro nuestro, o nosotros mismos, si queremos llamarlo, estamos constantemente tratando de aquietar las aguas. Y lo único que logramos es agitación. Un poco para verlo desde otro punto de vista, y verán que hay similitudes, traje el Satipatthana Sutra. No todo es apenas un extracto de algunas cosas que me parece que nos pueden ayudar a verlo de otra manera. En una de los párrafos dice: un monje va al bosque, al pie de un árbol, a un lugar solitario. Se sienta con las piernas cruzadas, mantiene su cuerpo erguido y su atención alerta. Atento, respira. Conscientemente de todo el cuerpo, inspira. Así se ejercita. Conscientemente de todo el cuerpo, expira. Calmando la función corporal, así se ejercita. Así vive contemplando interna y externamente. Tiene conciencia de que hay un cuerpo, en el grado necesario para el conocimiento y la atención. Y vive con independencia, sin apegarse a nada en el mundo. El monje vive contemplando los factores del origen de las sensaciones y los factores de disolución de las sensaciones. O tiene conciencia de que hay sensaciones en el grado necesario para el conocimiento y la atención. Y vive desapegado, sin aferrarse a nada en el mundo. Asimismo, un monje aplica la clara comprensión al caminar, al mirar hacia adelante y al mirar alrededor. Aplica la clara comprensión al extender y encoger los brazos, al vestir la ropa y al llevar el bol de limosnas. Aplica la clara comprensión al comer, al beber, masticar y saborear. Aplica la clara comprensión al andar, al avanzar o retroceder, permanecer de pie, sentarse, dormir, al despertar, al hablar y al callar. Aplica la clara comprensión. Conoce el oído y los sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, el cuerpo y los objetos táctiles, la mente y los objetos mentales, y conoce las ataduras que dependen de ellos. Sabe cómo surgen las ataduras que existían previamente. Sabe cómo se rechazan las ataduras surgidas y sabe cómo ya no vuelven a surgir en el futuro las ataduras rechazadas. He aquí un monje, cuando hay pasión en la conciencia, lo sabe. Lo mismo cuando no la hay. Sabe cuando hay odio o ignorancia. Y cuando la conciencia está distraída, sabe que está distraída. El Satipatthana Sutra, un poco acá en este libro está traducido como los 4 fundamentos de la atención consciente, es un texto antiguo que aludía ya por entonces a la atención plena. En el marco del budismo, Sati representa la conciencia de los pensamientos, acciones y motivaciones de uno mismo. También puede traducirse como claridad de la mente. La atención plena acerca de la conciencia de la realidad de las cosas, sobre todo en el momento presente, y es un antídoto contra el engaño y la ilusión, que en teosofía conocemos por Maya. Buda abogó por establecer la atención plena, Satipatthana, en el propio día a día, una conciencia tranquila de las propias funciones corporales, sensaciones o sentimientos,
los objetos de la conciencia, pensamientos y percepciones, y la conciencia misma. La atención plena, también llamada conciencia plena o atención consciente, es una facultad espiritual que se considera de gran importancia en el camino hacia la iluminación. En este punto he tomado de un librito muy sencillo que es Mindfulness para principiantes, de Jon Kabat-Zinn, he tomado algunas ideas como para ir tratando de hilvanar todo esto que vimos. La primera es que meditar es ser conscientes. Es prestar atención al momento presente sin juzgar. Estar atento a la experiencia tal cual es, sin empeñarte en que sea diferente. Conciencia, en realidad, es una facultad que nos resulta ajena. No tenemos que ir a ningún lugar ni conseguir nada, sino tan solo aprender a habitar ese dominio de la mente del que estamos desconectados. La práctica nos permite familiarizarnos con las idas y vueltas de la mente, de modo de poder llegar a estabilizarla. Aún la más pequeña estabilidad resulta tan importante como transformadora. Independientemente de cuál sea tu experiencia, lo importante es la conciencia que tengas de ella. Lo importante es la conciencia que tengas de ella. La esencia de la práctica de la atención plena consiste en ser consciente, tanto en la práctica formal de la meditación como en la vida cotidiana. Si aprendes a morar en la conciencia, tu vida entera se convierte en una práctica meditativa. Los objetos de atención nos ayudan a estabilizar la atención. Poco a poco empezamos a darnos cuenta de lo que es la atención. La atención tiene que ver con la relación existente entre el que percibe y lo que parece ser percibido. Y remarco acá la palabra parece. Entonces te das cuenta de que ambos forman parte de una totalidad dinámica y sin divisiones, que en última instancia jamás han dejado de estar unidos. Lo primordial es, pues, la conciencia. Hacemos una vuelta de nuevo por unos diálogos que tuvo Krishnamurti con David Bohm. Hay un libro que se llama Más allá del tiempo, que están compilados esos diálogos. De Krishnamurti yo creo que es más que conocido, y quizás para algunas personas que no conozcan a David Bohm, podemos decir que él ha sido, en realidad, físico estadounidense del siglo XX, una de las personas más influyentes de la teoría cuántica. Según David Bohm, existen en el universo dos órdenes, y esto tiene que ver con un libro que escribió él, que es El orden implicado. El orden explicado es uno de esos órdenes, cuya característica esencial es la multiplicidad. Y el orden implicado, cuya característica esencial es la unidad. Ambos se encuentran en un punto del universo, y el movimiento entre ambos es lo que él llama holoquinesis. Viene a partir de la idea de los hologramas o la holografía que había salido en ese momento. La hipótesis en realidad rechaza el dualismo, la separación entre conciencia y materia. En este modelo, el espíritu y la materia se ven como proyecciones en nuestro orden explícito, o sea, el orden externo, podríamos llamarlo, de la realidad subyacente, que es el orden interno, u orden implícito. Y el diálogo acá también es muy breve, extracto, es muy complejo el libro y muy interesante para seguirlo.
porque va de a poco, paso a paso, abarcando distintos temas, pero siempre alrededor de una idea. Krishnamurti plantea que el proceso material actúa en la ignorancia, en la oscuridad, generando confusión y todo el desorden que impera en el mundo. También en este caso oscuridad no está usado como una connotación negativa, sino se refiere a ese falto de luz. Por eso dice, pero un destello del discernimiento disipa la oscuridad, ilumina todo el campo, lo cual significa que la oscuridad y la ignorancia han sido disipadas. Debbie Bond entonces pregunta, cuando el destello ha desaparecido, ¿la luz continúa? La luz está ahí, el destello es la luz. Cuando tiene lugar el discernimiento, esa oscuridad se disipa. El discernimiento disipa esa oscuridad. Correcto, dice Debbie Bond. Entonces esa luz ha disipado la ignorancia, ha disipado el centro de la oscuridad, dice Krishnamurti. Es decir, la fuente, el creador de la oscuridad, el yo, ha disipado el centro de la oscuridad que es el yo. Por lo tanto, el silencio del discernimiento ha limpiado, ha purificado todo eso. Otro de los libros que me gusta leer a menudo tiene que ver con el despertar de la sensibilidad o el arte de ver. Y acá aparece algo que quizás hasta ahora se nos haya escapado en todo esto. Al principio hablábamos de esa dualidad que tiene Buddhi, o sea, ¿en qué es dual? Uno cuando habla de Buddhi habla de luz, siempre habla de un destello, habla de la conciencia, habla siempre de algún modo enfocado en un sentido de su capacidad de iluminar la mente, de traer esa luz de la conciencia a la mente. Pero hay otra parte que va unida, que tiene que ver con la sensibilidad. Por eso el título del libro es Despertar de la sensibilidad o el arte de ver. Obsérvense, dice Krishnamurti, ustedes mismos sin criticar ni defenderse. Simplemente observe lo que está ocurriendo. Escuche ese auto que pasa, sin irritación, sin sentir que está interfiriendo. Simplemente escuche. Observe todas las actividades de su vida. La forma de hablar, la forma de comer, de andar. No corrija el andar o la forma de comer, solamente observe. De modo que por ese observar se torne asombrosamente sensitivo. Ello requiere gran sensibilidad y por lo tanto gran inteligencia. Para ser inteligente necesitamos gran sensibilidad. Pero solo puede haber sensibilidad cuando todo el cuerpo es sensible al modo como observamos, vemos u oímos. Como resultado de esa observación minuciosa, sin comparar o condenar, ustedes verán que sus cuerpos se vuelven inusitadamente alertas y sensitivos. La totalidad del cerebro, de la mente, la totalidad del ser se vacía. Un poco para terminar, traigo una de las frases de David Bond, de ese libro que había comentado, que es La totalidad y el orden implicado. Y dice, diría que en mi trabajo científico y filosófico, mi principal preocupación ha sido comprender la naturaleza de la realidad en general y de la conciencia en particular, como un todo coherente, que nunca es estático completo, sino que es un proceso interminable de movimiento y desarrollo. Gracias a todos por escuchar y si hubiera algunas preguntas, voy a dejarla para los efectos de la grabación, voy a dejarla el compartir pantalla con esa imagen. Si ahorita te abro los micrófonos a los que quieran preguntar. Ya están abiertos, Martín. Sí, pregunta, Salomón.
Sí, cómo no, gracias. Hola Martín, antes que nada, gracias por estos temas tan interesantes sobre lo que es nuestra mente, lo que es mantener nuestra mente equilibrada, tranquila. A mí me encantan estos temas y quiero tu opinión sobre lo que me pasa mucho, y es que por más que quiera uno estar en el presente, es tan difícil porque como tú mencionas, puede estar uno concentrado en algo y en ese algo uno se distrae hacia algo más. Y así es una cadenita pues que a mí me pasa, y yo me imagino que a muchos nos pasa. Y nada más eso, que qué difícil es mantenerse en el presente. Gracias, Martín. Excelente. Excelente conferencia. Gracias. Gracias, Salomón. Y creo que es el punto clave, es eso, ¿no? Un poco no quería meter en la conversación porque hay mucho tema para hablar de acá y se va a hacer muy extenso. Y aparte uno puede mantener la concentración, como vos decías, hasta cierto tiempo. Y un poco lo que plantea Krishnamurti es esa supuesta diferencia o esa ilusoria diferencia entre el observador y lo observado. Y tenemos que ver, tenemos que trabajar eso dentro nuestro. O sea, es cuando nosotros observamos, es ver quién es el que observa. Es más importante eso que lo que estamos observando. Generalmente nuestra atención siempre va hacia afuera. Uno cuando dice, bueno, voy a observar el atardecer o una flor o un árbol o algo para que sea fácil, ¿no? Siempre uno busca algo bello para que sea fácil para la mente, la atención, la concentración. Pero esa supuesta atención va desde un punto hacia el otro. Y lo más importante cuando uno intenta estar en el presente o intenta observar es estar relojeando, como decimos nosotros, o mirando así de reojo, quién está mirando, o sea, quién es el observador, o qué parte nuestra, porque en general es un fragmento nuestro el que está observando. Mirarlo, o sea, no solo mirar lo que está afuera, mirar lo que está dentro, porque lo que está dentro es parte de lo que está afuera. El planteo tiene que ver con esas dos cuestiones. Hay dos grandes cuestiones planteadas acá y aprovecho para reforzarlas. Una es que la observación no es solo una cuestión mental. No, uno relaciona mucho el observar con el ver, pero si uno va a los libros hechos para discípulos, como el caso de Luz en el Sendero, o La Voz del Silencio, hablan siempre del ver y el escuchar. Y Krishnamurti habla mucho del ver y el escuchar. ¿Por qué? Porque ese escuchar tiene que ver con la sensibilidad. Y el ver tiene que ver con esa capacidad de Buddhi, de iluminar la mente. De algún modo, el ejemplo clásico en esto es cuando uno entra a una habitación oscura, va con una linterna y va iluminando y va conociendo de algún pedazo por pedazo lo que puede llegar a iluminar. Ese es el trabajo de la mente. El trabajo de Buddhi, o de la intuición, es cuando uno prende la luz en esa habitación, todo se ilumina. Y uno puede ver todo al instante. En el mismo momento está viendo todo. Y tiene una visión completa de lo que está pasando. Si uno se queda con ese trabajo mental, siempre va a ir pedazo por pedazo. Pero tenemos que empezar por algo. Empecemos desde ahí. Si eso es lo que sabemos hacer, empecemos con eso. Pero miremos también detrás de la linterna quién está observando. O sea, no solo lo que se ilumina en nuestra mente, sino quién está observando. Y ese yo creo que es el desafío y el trabajo principal. En la medida que uno pueda hacer eso, va a observar todo el movimiento. Y ese movimiento completo es lo que nos lleva al estado de atención. El estado de atención no es algo, como decíamos, como decía al menos en la presentación, que es algo que uno puede lograr así paso a paso, que hay un método, pero sí es algo que ocurre en la medida que nos demos cuenta de todo el movimiento de la mente en relación de sí mismo con el objeto de observación.
esa relación es la que nosotros tenemos que observar. Sí, gracias, Martín. Oye, Martín, también hay algo que me parece muy interesante, es acerca de qué tanto aceptamos las cosas como son, porque en realidad, al entrar a nuestra mente las imágenes que vemos, lo que percibimos a través de los sentidos, es transformada esa imagen a esto que nosotros traemos dentro, ¿no? En el subconsciente. Y entonces es cuando nos desviamos totalmente porque no aceptamos las cosas como son, ¿cierto? Sí, acá hay dos cuestiones. Lo que vos hablabas del subconsciente o inconsciente. El subconsciente, podemos establecer una diferencia en el cual subconsciente es lo que nosotros estamos escuchando dentro nuestro, que es algo que surge cuando tenemos una discusión o algo que nosotros estamos viendo dentro nuestro, pero no nos gusta. No nos gusta, pero sabemos que está ahí atrás, en el fondo. Eso es subconsciente, porque le negamos aparecer conscientemente, o sea, que se presente delante nuestro. Inconsciente es algo que ni siquiera sabemos que está. John Kabat-Zinn, hablando de la atención plena, es lo que dice que el inconsciente es como una burbuja que surge del fondo de ese océano o el fondo de un recipiente con agua. Nosotros vemos la burbuja, no vemos qué es lo que pasó abajo. Abajo algo hizo que esa burbuja saliera a la superficie. Y por eso nos sorprendemos de nuestras reacciones. De pronto nos enojamos o de pronto reaccionamos mal con alguien y no sabemos por qué. Nosotros, en el momento en que explotó la burbuja delante nuestro y no sabemos por qué. Eso es lo que sucede en el inconsciente, pero es parte nuestro. Y es lo que tenemos que de a poco ir iluminando, si se permite la metáfora. Sí, Y la otra muchas parte que gracias, vos Martín. decís, gracias, Salomón. Te completo la otra parte que vos decías acerca de la aceptación. Y un poco sí, una aceptación que no es resignación. Cuando uno dice aceptar, acepta algo porque lo comprende. Si no lo comprende, no tiene por qué aceptarlo, porque de algún modo es como una obligación, como una forma autoimpuesta. Sí, el fin o el principio de la observación empieza por esa aceptación. Pero no tiene que ser algo forzado, uno tiene que llegar a comprender. Muchas Sí, gracias. gracias, Solomon. Saludos a tu esposa. Acá está. Acá está Hola, mi hola. Concepción está. Concepción, sí, a ver, estaba primero, sí, Sí. es verdad. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando uno está leyendo o estudiando, por decir algo, o está uno en una conferencia, a mí lo que me pasa es que inmediatamente se me cierran los ojos y así como de forma automática. Entonces, ahorita yo creo que va por ahí, ¿no? Como falta de atención. ¿Eso sería? Sí, depende, uno puede escuchar simplemente. Evidentemente es un acto más bien de hábito, ¿no? Porque sobre todo nuestro cuerpo físico está muy construido en base a distintos hábitos. Todos nuestros cuerpos, ¿no? Lo emocional, lo mental, pero especialmente el físico, porque el físico trabaja mucho con los programas instintivos, podríamos llamarlos. Y hay muchas cosas que tenemos ya grabadas que tienen en parte que ver con lo psicológico. Lo psicológico no deja de ser otra cosa que un programa de supervivencia que se va desarrollando y se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Porque estamos en una sociedad y bueno, hay veces que la incomprensión de las cuestiones sociales también nos traen problemas y a partir de ahí surge el análisis de la psicología. Pero lo que decía, el cuerpo físico tiene esa cualidad de fácilmente crear hábitos. Y ese hábito puede que sea algo que te perjudique o no. Eso es lo que tendrías que ver.
si ese hábito hace que pierdas la atención, bueno, en principio habría que ver por qué sucede. Si no, si es un hábito que lo que hace es tratar de enfocar la atención en el escuchar, por ahí puede ser positivo, pero eso va a depender de la observación tuya, de cómo lo ves. Entonces, en este caso, tengo que estar usando muy de cerca el discernimiento para ver, porque sí, ahorita me recordé que cuando yo tomé un curso de meditación hace mucho tiempo, incluso nos decían que si cerrábamos los ojos, no era porque íbamos a dormir, sino de alguna manera bloquear la visión para tener concentración. Gracias, ese comentario me sacó esto. No sé si vaya bien o tienes algún comentario, hermano. Sí, te agrego, gracias Concepción por la pregunta y te agrego solo una cosita. Uno puede, a veces es difícil, porque uno está bombardeado por el exterior, y sí, si a uno le es más fácil concentrarse en lo que uno escucha, cerrando los ojos, está bien para empezar, pero después hay que ir agregando todos los sentidos. Uno tiene que poder, la observación plena o la atención plena tiene que ver con que estén los 5 sentidos a la vez funcionando, ¿no? Por dar un poco la pauta hacia dónde uno tiene que encaminarse. En general tenemos uno solamente, a lo sumo 2, la vista y el oído, o la vista y la parte táctil. O sea, a veces nos damos cuenta cómo estamos sentados, otras veces no. Pero a lo que se pretende es que todos los sentidos trabajen a nivel de la conciencia, que seamos conscientes con todos los sentidos puestos. Por eso empezar con uno no está mal, pero no es suficiente. O sea, hay que ir trabajando en ese otro sentido. Gracias, Concepción. Muchas gracias. Estaba Alfredo. Alfredo estaba en turno. Sí. Alfredo, usted estaba en turno. Okay. Disculpa, yo quería preguntarles dónde podemos volver a escuchar la conferencia tan excelente que nos dio Martín. Gracias, Alfredo. En América Teosófica, el canal de YouTube. Después lo vamos a poner en el WhatsApp, si vos tenés el WhatsApp. Y si no... América Teosófica, gracias. Gracias a vos. iPad. Sí, Magali. Hay otra persona que se llama Bermari. Bermari, sí. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por sus palabras, fueron muy interesantes. Y yo lo que quería preguntar es lo siguiente. Cuando yo traté de iniciar en este ejercicio de la atención plena hace muchísimo tiempo, lo hice a través de algo que es muy conocido y quiero saber su opinión, que es el sonido alfa. A mí me funcionó, pero no sé si estuvo bien o estuvo mal, si es correcto o no es correcto. Me gustaría saber su opinión. Sí, acá no hay un método, una fórmula, o sea, lo correcto o lo incorrecto, es lo que a uno le puede ayudar. De hecho, están los mantras. Lo del sonido alfa es un poco algo nuevo. Yo quiero pensar de buena fe que es algo experimental, que alguien lo ha comprobado. Yo no tengo esa comprobación. Y de hecho, el cerebro funciona en distintos niveles de vibración, ¿no? Justamente se llama alfa, beta, y cada nivel de vibración cerebral está catalogado de forma del nivel más consciente, que es el estar despierto, al nivel de sueño profundo. Uno de esos niveles, quizás el más bajo, que no llega a ser sueño profundo, tiene que ver con el ensueño, y ese ensueño está muy emparentado con lo que es la meditación. O sea, es el nivel más bajo que uno puede estar funcionando el cerebro sin dormirse.
Y eso sí está comprobado a ese nivel. Después, a partir de ahí, han surgido esos supuestos sonidos que pueden que funcionen o no sé. Pero si a uno lo ayudan, si no es un sonido que a uno lo perturbe, todo lo que es agradable para el oído, hasta una misma música, no hace falta que sea un sonido en particular, si una música es agradable para el oído y a uno lo ayuda, me parece bien. Siempre estamos hablando de para empezar el trabajo. Después cada día uno tiene que esforzarse un poquito más, ¿no? Es como cuando uno va a un gimnasio. Empieza con un poco de peso y va haciendo cada vez más trabajo para ir reforzando esa línea de acción. O sea, esa acción, un poco quería traer a colación esto de la acción negativa y la acción positiva, ¿no? Esa acción va a ser una acción positiva, sin duda. En el ejemplo que daba, esta persona que se da cuenta de pronto de que había equivocado el rumbo, primero hizo un trabajo. Es el observar afuera. Podría haber seguido ciego hasta el final, hasta chocarse con la realidad. Pero no, en algún punto empezó a cuestionarse lo que estaba pasando hasta que llega, de pronto se da cuenta de que se había equivocado. Y en esto pasa lo mismo. O sea, uno tiene que hacer un trabajo desde lo conocido, y lo desconocido va a hacer su trabajo también. Por reflejo, la otra parte también se va a ir acercando. Pero si uno no hace ningún trabajo de este lado, del otro lado, no va a haber acercamiento posible. Por eso, en resumen, si te sirve, está bien, pero no es algo como para uno quedarse pegado en eso, ¿no? Apegado en todo caso. Sí. Muchas gracias. Gracias, Mari. Y María Acevedo. Sí. Adelante, María, y Emilcia, que espere un ratito. Espérense. Sí, buenas. María. Excelente charla. Solamente quiero hacer una pregunta aclaratoria. Usted lo que se refiere, según lo que escuché en la charla, no es al tiempo presente, sino es presente. Sí, el tiempo, en estas cuestiones, en todo lo que uno presenta, y más si uno habla del tiempo, son divisiones arbitrarias, ¿no? La mente ha hecho, en su modelo mental, ha hecho una división. A partir de acá, para atrás, lo que yo recuerdo es el pasado, y lo que yo voy a hacer mañana es el futuro. ¿Por qué digo que es arbitraria? Krishnamurti lo plantea muy bien en uno de sus diálogos. Él lo que dice es que lo que nosotros hicimos, todos nuestros recuerdos, siguen actuando permanentemente. Y hablamos antes de lo que es lo inconsciente y lo subconsciente. Eso está trabajando constantemente. Es memoria, pero está en funcionamiento. Ese funcionamiento del pasado nos condiciona en este presente. Nosotros hacemos las cosas que hacemos en base a ese pasado. O sea, nuestra memoria nos condiciona. Nuestro pasado nos condiciona a lo que estamos haciendo. Y por ende, nuestro futuro va a ser una continuación de ese pasado. No hay una división. O sea, el pasado condiciona el presente y lo que yo estoy haciendo ahora ya está condicionado, por ende lo que yo haga en el futuro va a seguir condicionado. Y es todo un solo movimiento, que es movimiento de la memoria y del pasado. Ahora, cuando uno habla del presente es un punto de quiebre, ¿no? Un punto en el cual uno deja de lado el pasado, deja de lado la memoria, el yo o todo lo que sea condicionamiento, y empieza a pensar, pero hacia adelante, empieza desde cero, empieza con la mente en blanco, no sé cómo quieran llamar, pero esa forma de ver, y por eso bien plantea Krishnamurti la cuestión de que si el pasado no nos condiciona, en ese caso sí, lo único válido es el presente, porque lo que hagamos en el presente es lo que va a repercutir en el futuro. O sea, el futuro no existe. Lo único que existe es el presente. Lo que yo estoy haciendo ahora es lo único que va a repercutir en mi futuro. No puedo pensar en función de lo que voy a hacer mañana. Porque lo que hay que hacer ya lo estoy haciendo hoy. Y lo que puedo hacer, lo puedo hacer hoy, no lo puedo hacer mañana. Entonces siempre es el presente, es la clave para lo que viene.
Y lo que viene vendrá, pero va a ser en función de lo que yo haga ahora. Pero si dejo de lado el pasado, si yo solo tomo el presente como una continuidad, ¿no? Como una continuación del pasado, no va a haber cambio posible. No sé si te aclaré un poco, María. Gracias. ¿Puedo borrar las cookies, Martín? No, las cookies no. Si no, tenés que escribir todo de nuevo en la compu. Sí. Ese es el pasado que nos condiciona. Está Milce ahora. Sí. Sí, en realidad yo quería agregar algo porque por ahí se preguntó respecto a que cuando uno escucha una charla o se puede aparecer un estado de somnolencia. Y he visto, porque a mí me ha pasado, que a veces el estado de somnolencia puede deberse solamente a factores físicos en esos casos, porque puede que o al cuerpo físico le esté faltando alguna vitamina, puede haber un estado de estar anémico, por ejemplo, o también a veces hay medicaciones que nosotros creemos, porque no son medicaciones que tengan que ver con el sistema nervioso para nada, pero que igualmente ocasionan somnolencia. Así que esos son los factores que yo puedo decir que pueden suceder. Un poquito informativo, nada más. Yo le agregaría alguna comida tamásica también. Sí, también, bueno. Ay, bueno. ¿Alguna pregunta? Y estar demasiado cerca frente al televisor. Ajá. Sí, se te cerró el micrófono, Magali, pero ahí veo a Edith. Está la hermana Edith, por favor. Edith, el micrófono, Edith. Gracias, señor. Solo quería felicitar porque ese tema, siendo tan abstracto, ha sido muy bien expuesto por nuestro querido Martín. Y quería referirme solamente a... No hay nada que añadir, pienso yo. Me encantó lo de los cookies. Voy a ver si hay un antivirus por las cookies. Quería solamente decir de que hay veces que las personas han sido condicionadas de pequeñas a, por ejemplo, a no leer, a no querer leer o a ser castigadas para leer. Entonces, inmediatamente, como respuesta, el cuerpo genera ese tipo de sueño o somnolencia. Conozco de casos de personas que han sido cuestionadas a rezar, por ejemplo, por imposición de los padres o en los colegios, y le sucede exactamente lo mismo. Una señora decía: cada vez que voy a arrancar con el Padre Nuestro empiezo a bostezar, ¿no? Y no termina el Padre Nuestro y está bostezando peor. Entonces yo también puede ser una condición más. Bueno, esto como un pequeño aporte, pero felicito a Martín y a todo el equipo porque es un tema súper interesante. Un abrazo para todos. Gracias, Manita. Gracias, Martín. Manita, mira, si no hay otro hermano o si hay alguna pregunta en el chat. Yo soy Salomón. Oh, Salomón, aquí, gracias. Entra el Salomón. Bueno, Salomón a mí me pasa lo mismo que a Conchita, a Concepción, pero me pasa cuando los temas de que se trata me parecen difíciles o muy ajenos a lo que me interesa o a lo que yo puedo comprender. Eso me pasa generalmente porque digo, bueno, este tema yo no lo entiendo. Entonces me aburro, empiezo a bostezar, o me salgo o me aguanto, ¿no? Pero bueno, nada más quería aportar eso porque eso me pasa mucho a mí también. Cuando no es un tema que yo puedo asimilar, pues sí me aburro, ¿no? Y me da somnolencia. Nada más. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Salomón. Hago un comentario acerca de esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Como un tips, digamos, de lo que es el trabajo. Y hay un libro muy lindo que se llama El Camino del Kaizen. El Kaizen es una forma japonesa de trabajar en el cual se va paso a paso. O sea, lo que podemos hacer. No busca ir más allá de nuestras posibilidades actuales. Hoy, ahora, ¿qué puedo hacer?
quiero empezar a hacer gimnasia, no puedo hacer 1 hora de gimnasia, no puedo hacer media hora, no puedo hacer 10 minutos. Bueno, hagamos 1 minuto de gimnasia. 1 minuto de gimnasia, hoy, mañana, ese minuto quizás se me haga poco y termine haciendo 2. Y así sucesivamente, uno irá paso a paso, irá alcanzando la meta que desea. Ese es un poco lo que propone El Camino del Kaizen. Es un libro, no recuerdo el autor ahora, pero después si querés te lo paso, Salomé. Por favor, gracias, Martín. Es un poco lo que decía Edith, también me hizo acordar a un libro que hace muchos años que no leo ya, que lo he leído muchas veces, que es El arte de pensar, de Ernest Dimet. Y hay otro arte de pensar que es más nuevo, ¿no? Hace unos pocos años que también lo compré, pero ese viejo libro decía algo que me quedó grabado. Y es, uno tiene que adquirir el hábito de la lectura. Porque es muy importante empezar a leer. O sea, de a poco la mente se tiene que ir abriendo, ¿no? De alguna manera. Y el leer es una de las mejores maneras, creo yo. Entonces lo que él planteaba es, no importa lo que leas, si a uno le gustan las tiras cómicas, empiece con tiras cómicas, no hay problema. De a poco va a ir avanzando, va a dejar de ser interesante esa tira cómica y va a empezar a leer otras cosas, hasta llegar a los temas más profundos. Pero si no empieza a hacer ese recorrido con algo, empezar con algo es lo más importante, nunca va a ser el recorrido, siempre se va a quedar ese libro guardado en el estante porque uno cree que no lo va a poder entender. Empecemos con cosas que sí entendemos, que sí nos gustan, que sí nos interesan, temas que nos interesan, y de a poco todo lo demás se va a ir agregando en función de eso. Pero el trabajo tiene que tener cierta continuidad para que suceda, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya es tiempo de dejar a Martín en libertad prácticamente. Y no sin antes darle las gracias en nombre de la Federación Teosófica Interamericana por esta charla tan maravillosa de tanto aprendizaje. Así es que 1.000.000 de gracias, Martín, y te esperamos, ya te vamos a poner en lista para otra ocasión. Otro tema, Martín. Otro tema, sí. Otro tema, sí, si quieres seguir desarrollando el mismo es maravilloso. Perdón, Magali, Martín, ¿podrías dar otra charla práctica de esto mismo que hablaste? Porque tenemos pocas charlas de estas, fue muy bonita y se ve que estás como muy empapado del tema. Y yo creo que sería bueno para todos que hicieras algo. Ahora fue, digo, teórico, bonito, pero podrías hacerlo, o podríamos hacer algo más práctico, sería muy bonito para todos. Sí, en la Casa Rosario hemos hecho talleres referidos a este tema. El ambiente es totalmente distinto, digamos, como decís vos, no es algo teórico presentado, sino se van proponiendo ejercicios y se va charlando los resultados. Pero habría que adaptarlo un poco a Zoom, ¿no? Siempre es más fácil presencial, pero podemos ver qué se puede hacer. Gracias a todos. Gracias a ti, Martín. Gracias. Te felicitamos, Martín. Gracias. Bravo, Enrique, bravo. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias, Martín.